Fabio. Vamos a ir empezando. Es física, ¿verdad? El tema que nos corresponde ver esta semana es otro tema en realidad bastante fácil. Bueno, no sé si lo han visto así, pero los temas de física que hemos visto están bastante sencillos. El tema que sigue se llama campo magnético. Vamos a ver tres tipos de materiales a los que les vamos a calcular el campo magnético. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver. El campo magnético en tres diferentes tipos de materiales. ¿Ok? El primer tipo de material que vamos a ver es el campo magnético en un cable rectilíneo. La fórmula para calcular el campo magnético en un cable rectilíneo es la siguiente. Campo magnético es igual a μ, que es una constante, por la corriente eléctrica, dividido entre 2pi por r, donde r es el radio alrededor o la distancia, digamos, alrededor del cable rectilíneo. Ok, ahorita le escribo ahí todos los detalles de la fórmula. El segundo elemento, o conductor más bien, es el solenoide. No sé si saben lo que es un solenoide, chicos. ¿Han escuchado? No, la verdad no. Tal vez si lo han visto en algún tipo de aparato ahí. Esto, por ejemplo, los carritos de control remoto, de juguete, digamos, lo traen solenoide por dentro. Varios, no, casi todos los artefactos electrónicos traen un solenoide por dentro. Un solenoide se ve más o menos como así. Es como un cablecito en círculos. Como un cablecito en círculos, digamos. Este cable puede ser de metal o de aluminio o qué sé yo. Y por ahí pasa corriente eléctrica, ¿verdad? Va a dar como vueltas ahí. Eso es un solenoide. Si ustedes abren, no sé, una refrigeradora, un microondas, cualquier artefacto electrónico, por dentro va a tener uno o más solenoides. La fórmula para calcular el campo magnético, eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Calculando campo magnético en el solenoide es la siguiente. El magnético es igual a la constante por el número de vueltas que da el cable ¿verdad? Porque como va como enrollándose, digamos de alguna forma, hay como forma circular, entonces N va a ser el número de vueltas por la corriente eléctrica dividido entre el largo del solenoide. ¿De acuerdo? Depende de lo que mida de largo el solenoide. Y por último, el tercer material al calcularle el campo magnético se llama la bobina, que es bastante parecido a un solenoide, de hecho. Tienen la misma función, solo que algunos artefactos usan solenoide, otros usan bobina. Vamos a ver. ¿Ve? La bobina es así. Es bastante similar. No sé si han visto tal vez esto, como enrollado en un cablecito así en algún tipo de material. Bueno, eso es una bobina. La fórmula para calcular el campo magnético en la bobina es la constante por el número de vueltas por la corriente eléctrica entre 2R. Entre dos veces, digamos, el radio de la bobina, ¿verdad? Que ese radio, recuerden, que es como una distancia. Recuerden que en física, el radio no siempre es como el mismo radio de una circunferencia, ¿verdad? En mate. Ahí pues va a cambiar. Ok, esos son los tres materiales a los que vamos a calcularles el campo magnético. Entonces, vamos a escribir qué significa cada cosa. La B es campo magnético.
Chicos, y la unidad de medida para el campo magnético es el Tesla. Una T. Es la unidad de medida para el campo magnético, Teslas. Este simbolito que se llama mu es una constante. Ya ustedes saben todos, ¿verdad? Que las constantes siempre van a tener exactamente el mismo valor. En este caso, esta constante vale 4pi por 10 a la menos 7. Es el valor de la constante. La I es la corriente eléctrica. Que ya ustedes saben que se mide en amperios. Ya lo vimos, ¿verdad? En clases atrás. Y la R es como una distancia o un radio. En física es lo mismo, radio que distancia. Y obviamente se va a medir en metro. Ahí están todos los elementos de la fórmula. ¿De acuerdo? Ya ustedes saben que como cualquier fórmula en física se puede despejar. Yo acá les podría pedir que me despejen la corriente eléctrica, por ejemplo, o que me despejen el radio, la distancia, y ustedes en teoría ya sabemos despejar, ¿verdad? Bastante bien cualquier elemento de esa fórmula. ¿Estamos claros con la primera formulita, chicos? Un momento para copiarla. Avance. Listo. ¿Listo? No me falta nadie, supongo. ¿Estamos claros ahí? Ok. En el solenoide, igual, la B significa campo magnético, perdón. Se mide en teslas. Constante, 4pi por 10 a la menos 7. Esta n es el número de vueltas. Ahí me van a decir que el cable o el material da 10 vueltas o 20 vueltas, 50 vueltas, no sé, pueden ser solenoides muy grandes incluso, de 1000 vueltas, 2000 vueltas. No tiene unidad de medida, chicos. Las vueltas no tienen unidad de medida porque es una cantidad fija. Es decir, yo puedo decir 10 vueltas, 50 vueltas, sin necesidad de una unidad de medida, ¿verdad? Al ser un número, nada más. La I, corriente eléctrica. Y la L, el largo del solenoide. Que lo vamos a medir en metros. Bueno, la corriente eléctrica se mide en amperios también, importante. Ok, ahí estaríamos con todos los elementos de la fórmula para calcular el campo magnético de un solenoide. Un chancecito. Bueno, chicos, a las vueltas, número de vueltas, también se le llama espiras. Número de vueltas o espiras es otro nombrecillo que en los ejercicios a veces se menciona, ¿verdad? Tiene tantas vueltas o tiene tantas espiras, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Listo. Vamos con la bobina. Ok, la B es el campo magnético. Se mide en teslas. Más. La N
La I significa lo mismo. Vamos a ver en amperios. Y la R, yo creo que acá, sí, acá la R sí es como un radio, chicos. Como un radio, porque la bobina tiene forma circular, entonces aquí se aplica el concepto de radio normal que nosotros conocemos, digámoslo así, ¿verdad? Bien, vamos a hacer como un ejemplo tal vez de cada caso. Un ejemplo de rectilíneo, un ejemplo de solenoide y un ejemplo de bobina. Unos 3 ejemplillos nos la jugamos. Ustedes ya lograron lo que, entre comillas, digamos, es lo más difícil, que es aprender a despejar. Bueno, ustedes ya despejan de manera muy, muy fácil. Entonces, los temas, ahora en adelante, digamos, se vuelven muy fáciles. ¿Por qué? Porque me dan la fórmula. Las van a tener ustedes a mano siempre, no tienen que memorizárselas. Saben ya despejar, pues por ahí también tenemos ganancia. Ah, bueno, y la parte de conversiones, que también la dominan bastante bien, ¿verdad? Todos. Entonces, en física, un décimo, yo se los dije el año pasado, ¿verdad? En un décimo física es mucho más sencillo por esas razones. Ustedes ya dominan los detalles más importantes que se necesitan, digamos. Bueno, chicos, veamos el primer ejemplo. Dice que en un cable recto y largo, el recto y largo es lo mismo que rectilíneo, digamos, ¿verdad? Circula una corriente de 12 miliamperios. Ojo a esta unidad de medida. Me regalan la corriente eléctrica, ¿verdad? La corriente eléctrica, pero esa corriente tiene un detalle. Está en miliamperios. Hay que hacer conversión. Exactamente. De inmediato usted dice, no, aquí de fijo hay que hacer una conversión. Entonces voy a hacer una pausa para hacer la conversión. Agarramos los 12 miliamperios y hacemos la conversión. Como el miliamperio está arriba, lo ponemos abajo para que se cancele, ¿verdad? Contrarios. Y deseamos que me queden amperios. No se nos olvide, chicos, que el 1 siempre va con el prefijo, ¿verdad? El 1 siempre va acá con el prefijo. En este caso sería el mili. Y hay que sabernos, sí, los valores de los prefijos. En este caso el mili vale 10 a la menos 3. Ok, y eso lo resolvemos en la calculadora. Un segundito para abrir mi calculadora. Ok, eso lo metemos ahí a la calculadora. Lo cual dice que nos da 0,012. Ok, 0,012. Como se canceló el miliamperio y el miliamperio, la unidad de medida que me queda es el amperio. Y perfecto. Entonces ya en el planteo de datos, yo voy a decir que la corriente eléctrica, que es el primer dato que se me regala, es 0,012 amperios. Ya está en la unidad correcta. Seguimos leyendo. ¿Cuál es el campo magnético? Esa es la pregunta. El campo magnético. A una distancia de 1 centímetro del cable. Me están regalando otro dato, que es la distancia, la R, ¿verdad? Lo conocemos como radio en física. Pero, chicos, noten que esa distancia también está en una unidad de medida incorrecta. Está en centímetro, en centi, digamos, y lo queremos en metro.
Entonces hay que hacer otra conversión más. Sería un centi o un centímetro, lo mismo. Y lo vamos a pasar a metros. Entonces, centímetro acá abajo para que cancele. ¿Ok? Y ponemos el metro arriba para que me quede. El 1 siempre va con el prefijo. Otra vez el prefijo me quedó abajo de casualidad. No es que siempre quede abajo. Y el centi vale 10 a la menos 2. De acá se me va a cancelar centi con centi. Y esto nos da, vamos a ver. Ok, 0.01. Y ya me queda en metro, ¿verdad? Ya lo tenemos entonces. Ok, ya lo tenemos en la unidad deseada. Tenemos en la unidad que necesitamos, que es el metro. Lo colocamos en el planteo de datos. Y la pregunta es por el campo magnético. Ok, esa es la pregunta. Chicos, yo creo que ya se puede aplicar la fórmula y creo también que no necesitamos hacer ningún tipo de despeje porque la fórmula viene más o menos así. Vamos a aplicarla acá abajo. La fórmula dice que estamos en rectilíneo. Acá sí tienen que tener mucho cuidado, chicos, de no confundir las fórmulas. Es como lo único, digamos, que tienen que tener cuidado. Porque, si usted está, por ejemplo, calculando el campo magnético de un cable rectilíneo, tiene que aplicar esa fórmula, ¿verdad? No puede aplicar la del solenoide o la de la bobina. Principalmente se confunden, les voy a decir, el solenoide y la bobina. Porque las dos son muy parecidas, las dos fórmulas, y las dos tienen vueltas o espiras. Y eso hace que se confundan. Por lo general el rectilíneo no tiende a confundirse, pero esos otros dos sí. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿verdad? El campo magnético, a la hora de calcularlo en un rectilíneo, era esta fórmula. Campo magnético es igual a la constante por la corriente eléctrica sobre 2pi por R. ¿Ok? Como la pregunta es por el campo magnético, no hay que despejar nada, ¿verdad? Ya tenemos todo para simple y sencillamente aplicar. Entonces aplicamos. El campo magnético sería igual a la constante, recuerden que valía 4pi por 10 a la menos 7, por la corriente eléctrica. Ok, recordemos que la corriente eléctrica terminó siendo 0,012 sobre 2pi por R. O sea, 2pi por 0,01, que es el radio al final de cuentas, ¿verdad? Igual, calculadora, entonces nos quedaría 4pi por 10 a la menos 7 por 0.012 sobre 2pi por 0.01. Y dice que el campo magnético nos está dando 2,4 por 10 a la menos 7. Y la unidad de medida es el Tesla, ¿verdad? Teslas para el campo magnético. Chicos, así se calcula el campo magnético de un material rectilíneo, digamos, o un cable rectilíneo. ¿Estamos claros o hay alguna pregunta? Estoy bien. Sí, la fórmula yo se las doy, ¿verdad? Bueno, van a tener a mano de todas formas. Nada más de aplicarla o despejar en el caso de. Voy a hacer un segundo ejemplo. No sé si alguien necesita copiar algo de acá. ¿Estamos listos? Ok.
Vamos a hacer ese segundo ejemplo. Dice así, en un solenoide el campo magnético es 0,05 teslas. En el momento en el que a mí me regalan el campo magnético, eso quiere decir que obviamente no me lo van a preguntar y obviamente entonces tenemos que despejar, casi de fijo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el primer dato, el campo magnético en este solenoide es 0,05 teslas. Si el solenoide tiene un largo de 0,1 metros, ok, me regalan el largo, 0,1 metros, y tiene un total de 50 espiras, que esa era la N, ¿recuerdan? La N era el número de espiras. 50, no tiene unidad de medida, ok. Entonces, dice la pregunta, ¿cuál es la corriente eléctrica que fluye por el solenoide? O sea, yo lo que tengo que hacer es calcular la corriente eléctrica que fluye por el solenoide. Si recordamos la fórmula del solenoide, ¿verdad? Porque recuerden que son 3 fórmulas, no las pueden confundir, ahí esa parte sí les corresponde a ustedes tener cuidado. Yo les voy a dar las 3 fórmulas, pero tienen que aprenderse cuál es de cada cosa, digamos. Entonces, la fórmula para el solenoide era campo magnético es igual a la constante, que siempre tenía el mismo valor, ¿ok? Por el número de vueltas o de espiras, por la corriente eléctrica, dividido entre el largo del solenoide. Casi que con solo ver la fórmula y ver los datos y ver lo que me piden y todo lo demás, ya ustedes detectan de una vez que hay que despejar. O sea, esta fórmula no me sirve aplicarla así como está, hay que despejar. ¿Por qué? Porque la pregunta que me están haciendo es por la corriente eléctrica. Ese dato que acabo de subrayar en amarillo es el que nosotros necesitamos encontrar. Entonces vamos a hacer el despeje, que por cierto, el despeje está bastante sencillo, muchachos, en realidad. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El largo que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Ya esa parte ustedes la dominan, ¿verdad? Como está dividiendo ahí, lo pasamos a multiplicar. Entonces quedaría que el campo magnético multiplicado por el largo es igual a la constante por la N por la I. Como lo que estamos es despejando la I, voy a agarrar todo esto que está multiplicando y lo voy a pasar a dividir. Yo puedo pasar los dos elementos juntos a dividir, es decir, la constante y la N, por estar todas como pegadas, digámoslo así, todas las constantes pegadas por una multiplicación, entonces lo que hacemos es pasarlas a dividir juntas. Eso se puede hacer, no hay ningún problema. Ya en otras fórmulas lo hemos hecho. Entonces quedaría la B por la L y queda dividido entre la constante multiplicado por la N, igual a la I. ¿Ok? Igual a la corriente eléctrica. Y ya está despejada la fórmula. Ahora sería nada más de aplicar. Bueno, voy a darle vuelta. Ustedes saben que a mí me gusta ver la fórmula de esta manera. Y es igual a la B por la L entre la constante por la L. Entonces, la I nos daría. Ok. B, que es el campo magnético, 0,05. Por el largo, 0,1. Sobre la constante, que la constante era 4pi por 10 a la menos 7, multiplicado por la N, que serían 50. Muy bien. Ahora sería 0,05 por 0,1 entre 4pi por 10 a la menos 7 por 50. Nos da 79,57. Amperios, porque es una corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces la unidad de medida sería el amperio. Ok, esa sería la respuesta. Chicos, ¿alguna pregunta, consulta, duda, sugerencia? ¿Puedes subir un toque a dónde está el Sí. Prime? Ah, Sí, hay. si tienen alguna duda, chicos, me dicen, ¿verdad? Si no, cópienlo. Vamos a hacer después de que lo copien, un tercer y último ejercicio.
en el que ustedes van a hacerlo solos. Voy a plantearles uno de bobina, que es el que nos falta, ¿verdad? Y ustedes lo van a resolver solos. ¿Listo, chicos? ¿Me falta alguien de copiar algo? No. ¿Estamos listos por ahí? Ok. Bien, chicos, les voy a dar unos 5, no tienen que despejar ni siquiera, solo tienen que hacer como una conversión por ahí. Les voy a dar unos 5 minutillos y ya casi la revisamos, ¿de acuerdo? Dice que ¿cuál es el campo magnético de una bobina con radio de 2,5 centímetros? Ok, aquí está el primer dato. Me regalan el radio y dicen que es 2,5 centímetros. El problema es que está en centímetros, entonces tenemos que hacer la conversión de una vez. Agarramos 2,5 centímetros y lo vamos a pasar a metros. Ok, entonces centímetro abajo para que cancele y metro arriba para que me quede. El 1 va con el prefijo, que en este caso es el centi. Chicos, de casualidad, todas las veces el 1 me ha quedado abajo. No siempre es así, ¿verdad? Claramente, el 1, digamos, queda con el prefijo, que a veces iba arriba. Ok, un centi y el centi vale 10 a la menos 2. Entonces vamos a hacer la conversión, sería 2,5 por 10 a la menos 2 sobre 1. Y dice que eso nos da 0,025. Cancelamos centímetro con centímetro y la unidad que le va a quedar es el metro. Perfecto, ya ahí tendríamos entonces el primer dato que es el radio. 0,025 metros. Dice que tienes 2000 espiras, ok, hay otro dato. 2000 espiras, esa era la N, recuerden. Espiras o vueltas, es lo mismo. 2000. Y fluye una corriente de 400 amperios. Otro dato más. Y ya están amperios, no hay que hacerle conversión.
Perfecto. Ya ahí tenemos todos los datos, entonces ya con eso podemos calcular cuál es el campo magnético, que recordemos que era la pregunta originalmente, ¿verdad? Entonces vamos a calcular el campo magnético de una bobina. Acá lo que tienen, como les dije antes, chicos, lo que hay que tener cuidado es utilizar la fórmula correcta, ¿verdad? En el caso de la bobina, el campo magnético es igual a la constante por el número de vueltas o de espiras por la I entre 2R. Y no hay que despejar. O sea, la parte bonita de ese ejercicio, no hay que despejar porque la pregunta es el campo magnético. Entonces aplicamos de una vez. Campo magnético sería igual a 4pi por 10 a la menos 7, que es la constante, por las 2000 vueltas por la corriente eléctrica, entre 2 por el radio, que es 0,025. Y dice que nos da 20,10. ¿Eso lo dio, chicos? 20,10 teslas. Ese sería el campo magnético. Me dio 8pi. ¿Y no lo pasaste a decimales? Recuerde que en física sí es bueno pasar a decimales. Vamos a ver, sería 4pi por 10 a la menos 7 por 2000 por 400 sobre 2 por 0,025, ¿verdad? Me da 32 sobre 5pi. Aunque ese 25,13. Ujú, Sí me da. 20,10. Perfecto. 20,10 teslas. Chicos, yo creo que estamos listos, ¿verdad? ¿Hay preguntas? Pero puede ser un momento. Ujú. Gracias. ¿Listo?